Muy buenas familia, hoy os traigo una formación de psicoterapia en la que vamos a tratar unos puntos que me gustaría desarrollar y ha sido todo a raíz de empezar con esto y de feedback que me llega de la gente, ¿no? O de cosas que me han dicho, me han escrito en comentarios y quería desarrollarlas un poco más. Entonces, tengo aquí apuntados, van a ser apenas 3 puntos, os los citaré, los desarrollamos y que quede aquí este vídeo para ustedes. Vale, en primer lugar, hay una cosa que quería dejar un poco en evidencia, porque yo también he crecido desde niño con este tipo de afirmaciones, con este tipo de frases, y es que las personas no cambian. Las personas no cambian. En mi familia usaban mucho una frase que era el que nace lechón se muere cochino. O sea que las personas son de una forma y eso es lo que hay y no se puede cambiar. Entonces, mi reflexión es la siguiente. Os pregunto, ¿con 15 años pensabais de la misma forma que con 10 años? ¿O después con 20 años pensabais de la misma forma que con 15? ¿O con 25 años os afectaban las mismas cosas que cuando teníais 15 años? Obviamente no, ¿verdad? ¿Y qué ha pasado ahí? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? Que has cambiado, ¿no? Lo que pasa es que en esas edades no tenemos ese sistema de creencia tan arraigado, ese autoconcepto tan bien estructurado en nuestra mente y no lo defendemos tanto a capa y espada. Y vamos, en ese tramo de edades, vamos más como fluyendo con la vida, vamos más intentando encajar con los de fuera y dejándonos llevar más por el rebaño, por la masa. Y vamos conformando una personalidad, nos vamos creando un personaje. Pero a lo largo de esos años hemos ido cambiando. ¿Qué pasa? Que ya después, cuando nos hacemos más mayores y tenemos tan arraigado en nuestro inconsciente ese tipo de creencias, ese tipo de pensamientos, nuestro ego lo que quiere es tener razón por encima de nuestra felicidad. Nuestro ego lo que quiere es imponerse, defender ese personaje, defender esas creencias. Pero va siendo hora de que nos contemos verdad, porque realmente no es que no podamos cambiar, es que no queremos. Es que nuestro ego no quiere que salgamos de nuestra zona de confort y quiere defender a muerte todo ese sistema de creencias, todo ese autoconcepto mental que hemos creado de nosotros mismos. Pero realmente no es que no se pueda, es que no queremos. Entonces el primer paso para vencer esto es contarnos verdad. Algo cambiante, si eras de una manera, pensabas de una manera con 10 años, luego con 15 de otra, luego con 20 de otra, luego con 25 de otra, y esto es una continua evolución para personas que en vez de poner su foco fuera, lo ponen en su interior. Esto es algo natural para ellos, ese cambio, esa evolución. Entonces, algo que es cambiante no puede ser verdad. La verdad es la verdad y simplemente es y está. No puede cambiar. Eso daría como concluido el primer punto que quería desarrollar. El segundo viene por el comentario de un seguidor de un vídeo que subí, que hablaba cómo hay dos maneras de operar, una desde el amor y otra desde el miedo. Y cómo el miedo realmente no existe, es solo una esencia de amor. Y cómo yo cambié mi vida identificando dónde estaba el miedo y transmutándolo al amor, ¿no? Poniendo comprensión y compasión ahí. Y esta persona me preguntaba, bueno, ¿y eso cómo se hace? Y quería desarrollarlo un poco. El segundo punto sería vencer al miedo o identificarlo.
y el comentario de esta persona. Entonces yo le contesté, en resumen, necesitamos en primer lugar hacer un trabajo, ¿no? Marcar la intención de autoconocernos, de dejar de poner el foco en lo externo y empezar a poner el foco en lo interno y hacernos responsables de todo lo que pensamos, de todo lo que sentimos, de lo que pasa en nuestro interior. Yo le compartí una herramienta que a mí me ayudó mucho en los comienzos a conocerme, ¿no? Y a poder profundizar más en mi autoconocimiento, como es el eneagrama, que explica los 9 tipos de personalidades que existen, y cuando das con el tuyo puedes profundizar un poco más ahí. Luego hay veces que, aunque sepas diferenciar bien, como conseguí yo con la meditación, diferenciar, ¿no? Cuando estás guiado por tu conciencia o cuando te pilota tu ego, o cuando se intenta imponer tu ego. Yo muchas veces me cuesta conectar con esa intuición, con esa sensación, con esa voz que nos impone, ¿no? Que es la conciencia, y hay veces que me cuesta identificar por dónde me está marcando, pero sin embargo, como la voz del ego, ¿no? La entidad del ego es miedo y impone, es más impositiva, es una voz más estridente en la mente. Y está siempre presente, es un pensamiento recurrente automático que siempre intenta dominarte y manipularte. Entonces muchas veces detecto por dónde tengo que ir, más que porque esté conectado a mi conciencia, sino porque identifico cuando estoy en miedo. Cuando una persona está en miedo suelen pasar 3 cosas. O atacas porque sientes un ataque, te sientes atacado, o te bloqueas y te paraliza y eso te hace no tomar acción, o sales corriendo, sales huyendo o te entran ganas de irte. Entonces cuando yo identifico esos 3 patrones digo, aquí hay algo que falla, tengo miedo por algo, que hay que trabajar aquí. Y ahí es donde empiezo a poner comprensión, compasión, y en vez de huir me quedo y sostengo y abrazo a la emoción, no huyo de ella, porque al huir estás poniendo una resistencia, y a lo que te resiste persiste, no se va, porque hay un trabajo que hacer ahí, y la vida, si tú no lo enfrentas y lo trasciendes, te va siempre a volver como a repetir. Es como la escuela, si no apruebas repites curso, pues la vida es exactamente igual. Si tú no enfrentas lo que tienes que enfrentar en ese momento, quedándote, sosteniendo y aprendiendo, sacando una lección de ahí, o lo positivo que debes de sacar de ahí, la vida te va a montar más adelante la misma circunstancia, con diferentes personas, diferentes situaciones, pero exactamente para que aprendas y enfrentes la misma lección. O sea, y va a ser una y otra vez. Por eso vemos tantas personas que están como en un bucle infinito de negatividad que no salen. Y es simplemente porque están encerradas en su rol de miedo, de víctima, son presas del ego. Su ego está entronado y los domina al 100%, y están siempre en el victimismo de ¿por qué me pasa esto a mí? Si yo soy buena persona, ¿por qué la vida me hace esto? Y realmente es porque están volcando su negatividad en el otro y no se miran ellos mismos. Vale, aquí había algo más que quería desarrollar, pero ahora mismo se me ha ido. Como no lo suelte en el momento, se me va. Pero vale, vamos al tercer punto, y así me viene, lo comento. Cambiar el foco de lo externo a lo interno, ¿vale? Y aquí quiero explicar una cosa que ya nos explicaba Aristóteles 300 años antes de Cristo, que se dice pronto, y era a modo resumen, para no entrar tan en profundidad, cómo se nos genera un patrón de pensamiento en la mente. Ese patrón de pensamiento nos genera una emoción. Esa emoción nos lleva a hacer una acción, y esa acción repetida crea un hábito. Ese hábito consigue un resultado en el mundo físico.
Entonces, esto viene enlazado con lo anterior, porque personas que me dicen, es que no se puede cambiar, es que no me gustan mis resultados, es que estoy en una mierda de trabajo, es que si yo estuviera en tu situación, es que si yo tuviera esto, si yo tuviera lo otro. Vamos a ver, si no te están gustando los resultados que tienes en tu vida, lo que no estás cambiando, lo estás eligiendo una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Si no te gusta el resultado que tienes en el mundo físico, en tu vida, ¿qué tienes que cambiar? Tienes que irte al origen. Cambia el patrón de pensamiento, que en consecuencia cambiará la emoción que sientes. Esa emoción te llevará a tener una acción, esa acción repetida construirá el hábito y ese hábito tendrá otro resultado en el mundo físico. Que no quiere decir que el resultado vaya a ser mejor o peor que el anterior, simplemente va a ser diferente. ¿Que no te gusta? Vuelves a hacer lo mismo, cambia el patrón de pensamiento, cambia la emoción, acción, hábito, resultado diferente. No es tan complicado. Lo que pasa es que, claro, esto no nos lo explican en la escuela, no nos explican muchísimas cosas, nos meten un montón de teorías y forraje que no sirve para nada en la vida, en tu vida práctica después, y no te enseñan lo que es la conciencia, lo que es el ego, no te dan inteligencia emocional, no te dan herramientas para gestionar el estrés, la ansiedad o los apretones, ¿no?, que vengan por parte de la vida. Y esto está hecho adrede, esto no es casualidad. Al final tenemos que entender que vivimos en un mundo que es dual, bueno malo, bonito feo, o sea, siempre estamos como en dos vertientes, siempre podemos ver las cosas de dos maneras diferentes. ¿Qué pasa? Que ¿cómo nos dota la vida de un libre albedrío o una libertad de elección dentro de esta experiencia que llamamos vida? Instaura dentro de nosotros dos entidades. De hecho, esto lo vemos reflejado y ahora me está viniendo lo que se me había pasado antes y lo voy a desarrollar. Siempre hemos visto en multitud de series y películas a lo largo de toda la vida cómo hay veces que el personaje principal se queda pensando y le sale aquí el ángel y aquí el demonio, y empieza los dos a darle cada uno su versión, y ahora él, en última instancia, es el que elige si escucha al ángel o escucha al demonio. Esto es la conciencia y el ego. Esa es la herramienta de la que nos dota la vida, Dios, el universo, llamadlo como queráis. Nos implanta dentro un polo positivo y un polo negativo. ¿Por qué? Porque si solo tuviéramos uno positivo, todo nos iría bien, viviríamos en abundancia. Si solo nos dotara de uno negativo, solo viviríamos en escasez. Y todo lo que crearíamos fuera sería caos. Entonces, al darnos estas dos entidades dentro, nos está dotando de una libertad de elección, nos está dando un libre albedrío para que nosotros elijamos si queremos vivir en abundancia o queremos vivir en escasez. Entonces, tenemos que entender que hay un sistema montado en el que solo el 1% del 1% maneja el 99% de los recursos del planeta. Y realmente la guerra que vivimos hoy día no es con armas y la que vemos diariamente, podemos ver los telediarios. Yo no lo veo porque hace años que no veo la tele, pero sé que está presente. Y realmente esa no es la guerra, la guerra que hay en el planeta es mental y espiritual. O sea, el que está arriba, ¿no?, esa élite de la que habla mucha gente, esas personas que tienen poder para imprimir dinero, controlan las economías, manejan las grandes empresas, controlan los países, dictan las leyes y lo manejan todo. Lo que les diferencia de nosotros no es su posicionamiento o el poder y materia que tengan, es el conocimiento. Ellos tienen el conocimiento, saben las reglas del juego y a ti no te las enseñan, a ti no te dotan de ese aprendizaje, de ese conocimiento de valor. Entonces, entendiendo que tenemos estas dos entidades dentro, el sistema que hay montado, que es un sistema egotista, lo que hace es alimentar tu ego todo el tiempo. ¿Para qué? Para que éste se entrone dentro de ti y te guíe hacia la escasez. Y todo lo que tú rechaces y lo que tú no cojas, lo cogen ellos.
Realmente es muy simple. Por eso también hay frases, ¿no? Como, si quieres cambiar el mundo, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. O sea, deja de centrarte en lo de fuera, deja de culpar a tu hermano o a tu amigo o al político de turno y hazte responsable de ti. Trabaja, conócete bien a ti mismo, porque cuando tú sabes quién eres, nadie puede venir a decirte quién tienes que ser. Dejas de ser manipulable, ya no puede venir nadie a comerte la cabeza, a manipularte, a llevarte por donde a él le interesa. Entonces, entendiendo todo esto, elevamos nuestro nivel de conciencia, dejan de afectarnos ciertas cosas de fuera y lo que hacemos es cambiar nuestra visión. Primeramente, identificar cuándo nos habla el ego y cuándo la conciencia, que yo lo conseguí con la meditación. Hay otras terapias, pero en mi caso fue esa. Y una vez hecho eso, empezar a profundizar también en dejar conceptos claros. Porque hay personas que dicen, no, yo opero desde el amor, pero realmente no operan desde el amor. O sea, tienen un concepto erróneo del amor. Yo estoy harto de verlo en personas. Personas que me llegan y me hablan y me cuentan y ven el amor como un negocio. O sea, dan esperando recibir. Son personas que solo quieren y quieren amasar y para ello y les llega conocimiento y no lo comparten y al final cuando tú te enfocas en eso de quiero, tú estás más dotado para dar que para recibir. Entonces, si tú no estás dando, es como que bloqueas ese canal energético y al no dar, estás bloqueando también el recibir. Yo, por ejemplo, en mi caso, cuando recibo conocimiento, y eso ha sido una de las revelaciones más gordas que he tenido hace poco, cuando adquiero conocimiento, si yo me lo quedo, porque mi ego me dice, quédatelo, no lo compartas con los demás, porque si no, ¿sabes? Es como que él se va a sentir superior y se va a engrandecer al creerse que sabe más que los que tiene alrededor. Cuando realmente el conocimiento es como si fuese agua, ¿no? Tú te llega ese conocimiento, si tú no lo compartes, ese se estanca y se pudre, exactamente igual que el agua. Sin embargo, si tú ese conocimiento te llega y lo compartes con otra persona, llegas, cuando lo estás compartiendo, aparte de que esa persona te hace de espejo y te da feedback y te cuenta experiencias suyas y cómo él lo ve y demás, eso hace que, aparte de reafirmarse ese conocimiento que tú has adquirido con la palabra, aparte se expande, o sea, puedes llegar a un nivel de comprensión muy superior que si ese conocimiento te llega y tú te lo quedas, te lo guardas y egoístamente no lo compartes con nadie. Entonces, yo os animo a que dejáis de poner el foco fuera, empecéis a miraros dentro, porque además cada situación y cada persona que tenemos enfrente nos va a hacer sentir emociones diferentes que no son capaces de mostrarte otras personas. O sea que cada persona es única y especial y es un maestro. Y cuando estás en una situación y se te genera una emoción, un malestar, una incomodidad, es como cuando se te enciende un chivato de avería en el coche. Simplemente te está diciendo que hay algo que falla o que hay algo que trabajar ahí y que hay algo que poner en orden, sin juzgarlo, simplemente aceptándolo y poniéndote a ello. Y sin embargo, lo que veo en la gente en el mundo, en la mayoría de personas, es que cuando se les enciende, ¿no?, ese chivato de avería, o es que esta persona me crea incomodidad, o esta persona es que me ha hecho esto, o, ¿sabes?, culpan al otro. Esa emoción no es del otro, esa emoción la estás sintiendo tú. Entonces es como si cuando se te enciende el chivato de tu coche de avería, te vas a arreglar el coche del vecino. No tiene ningún sentido. Si esa persona te está generando un malestar, ese malestar es tuyo, no es de ella. Realmente lo que esa persona te pueda decir son palabras. Y realmente esa persona no te está haciendo daño. Lo que te hace daño es la interpretación ilusoria
que tú le das a esas palabras que estás recibiendo. Entonces todo parte de ti y tienes que ser responsable al 100% de lo que te pasa. Eso te llevará a otro nivel y te dará un nivel de comprensión, un nivel de desapego, e integrará creencias dentro de ti que te harán ser libre y van a ser brutales para ti. En mi caso, esto es diario. Tenía creencias limitantes del tipo el dinero es malo, ganar mucho dinero es sacrificado, los ricos son malas personas, por cosas que viví en la infancia con mis padres, que el sexo era algo sucio, el estar siempre buscando validación externa, o si esta persona no me aprueba es como que me siento inferior o peor. Y sin embargo ahora he cambiado muchas de esas creencias por otras, como aceptar no ser aceptado, porque yo he venido a ser y a desplegar mi potencial y a compartir mis dones y talentos con otras personas. No he venido aquí a caerle bien a tal o cual. Al final todo el mundo te van a criticar, hagas lo que hagas, y no se le puede caer bien a todo el mundo tampoco, porque al final ese es el trabajo. Tienes que poner incómoda a mucha gente porque deben trabajarse ciertas cosas internas que tú les vas a mostrar. Y muchísimas otras creencias que he transmutado y me han cambiado la vida. Entonces al final debemos dejar de poner resistencia para poder experimentar la paz. Voy a dejar la formación por aquí. Espero que esto os aporte, os sirva. Y si no sirve o nos aporta, estará bien también. Y nada, un saludo.